A las muy buenas. Es el ministerio. Póngame con el señor ministro. Gracias, chavalilla. Eres chachi pirulonja. Señor ministro, ¿cómo está su eminencia reverendísima? Gracias. Yo soy el alcalde de Rinca Peito, de abaixo. Mire, señor ministro, le llamaba para decirle algunas cosas, pedirle algunas cositas. Sí, unas mezquindades, cositas sin importancia, señor ministro. Mire, a ver si nos puede mandar un ponte. Sí, un ponte que sea grande, muy grande. Sí, con barandas de aluminio, sí, que tenga más o menos 20 o 30 arcos, señor ministro. No, muchas gracias. No, señor, troitas no queremos, porque me las regalan los de la Diputación, que les sobran de las merendas. Sí, troitas y angilas. Muchas gracias, señor ministro. No, señor ministro, no. Tren de alta velocidad, nada. No lo precisamos, muchas gracias. Tenemos aquí una línea de ómnibus estupendísima, señor ministro. No es por decirlo, soy yo el propietario, soy el jefe de ellas. Y es estupendísima. Bueno, tenemos algún coche algo descajallado, pero bueno. Bueno, y a alguno le faltan las rodas también. Pero aquí la gente le es muy sofridita, y está acostumbrada a empujar. Bueno, si quiere, mándenos luego 2 locas motoras, porque como yo tengo una fábrica de carbón, pues ya les suministro, señor ministro. Mire, señor ministro, nos haría mucha gracia, bueno, si usted quiere, pues a ver si nos podría mandar otra carretera para mi chalet, porque así ya tendría 2. Una que va y otra que ven. Muchísimas gracias, señor ministro. Mire, si hace el favor esto, mándamelo pronto, mándame todo el lote pronto. Porque a lo mejor a usted lo chapodan y después su sustituto, señor ministro, su sustituto, pues manda todo para Andalucía. Bueno, si Javier eminencia reverendísima el señor ministro. Dele muchos recuerdos a sus colegas, a los colegas don Felipe y don Gerra. Siga bien, señor ministro, siga bien. Preséntase Ramón Roncado Rachado, me cago en la vida, me cago en la tos. Cabaleiro defensa mutilado, supervivinte da Liga da Ribeira da Morte, capitán do exterminado equipo Tronza Troncos Fútbol Club, me cago en la vida, me cago en la tos. Como decía el otro, el poeta ese astrohúngaro, la guerra es la guerra y hay que seguir. Alá que dou toda a plantilla, me cago na vida, me cago na tos. Os 10 titulares, os 4 da batería de reserva e os seus restos ciscados por todos os campos de batalla deportiva. Me cago na vida, me cago na tos. Y el adestrador de las Mazarocas también sucumbió. Quedou desteñido e descuartizado na grada de río do campo de Fendetestas do Condado. E as súas partes, me cago na vida, me cago na tos, quedaron penduradas do banderín da línea de córner. Pobre negrito, con lo comedoriño que era, proviño, e agora está papando terra en los campos del fútbol. Pobre negrito. Tamén ensalillado no aramio de espiño que facía de portería o pobre do noso porteiro Pedrito Tumba Aberta. Pues esa tía es una buena perda. Porque con los trabajitos que pasamos para entrenarlo, con las bolas de pedra, de las balaustradas de las iglesias de la comarca, tía es una buena perda. Defendía os colores do seu equipo Tronza Troncos Fútbol Club como o Coxo Manteca defende os colores dos semáforos. Me cago na vida, me cago na tos. Pues refasaremos el equipo si hace falta con Cobos Manteca en la delantera. Traeremos también pues guardias jurados armados hasta los dientes para las porterías. Y si hace falta traeremos también pues aficionados ingleses para la defensa. Y lobos famintos para la media. Dame un balón si tes pelotas. Dame un balón si tes pelotas. Volveremos a ganar la liga.
a copa e a recapada. Me cago na vida, me cago na... Ramón Roncaño Rachando, te voy a entregar un balón reglamentario con el que arrasarás, ganarás partidos por partida doble, llegarás más arriba de la primera y llegarás con él hasta donde llegue la onda expansiva. Este balón vengarei e vencerei os colores do Tronza Troncos Fútbol Club. A quiniela xa está acertada de antemán. Me cago na vida, me cago na tos. Mi inteligencia necesita alimentos para poder resolver bien los interditos. Y además es la hora del ángelus. Con la Andolja Rechea se administra mejor la justicia. Buenos días por la macana, señor Sopa. ¿Tú estás algo magado o qué? ¿O me quieres tú vacilar a mí a la iglesia? ¿Qué es eso de señor Sopa? Tú eres el Sopa de este ayuntamiento. Tú eres un gazpacho americano con huevos a la flamenca, fumanchú del carajo. Si me vuelves a llamar señor Sopa, te meto 3 días en la sopera. Yo soy el alcalde, un alcalde añejo, elegido democráticamente por mayoría absoluta. Oh, tú me tienes que perdonar. Yo soy un poquito equivocado porque tengo cabeza loca. Tú no eres señor Sopa, tú eres señor alcalde Vallejo. Sí, pero yo estoy un poquito triste porque perdí mi dog. Yo he perdido mi dog. ¿Qué dijiste tú que tienes perdido? Porque yo no entiendo bien eso del extranjero. ¿Qué dijiste? Mi dog, mi pequeñito dog. Yo perdí mi dog. Como no fales cristiano, me parece que apaga y vámonos. Yo voy a buscar a mi dog aquí en el diccionario. Pero tú eres algo loco y me estás por tomar a mí el pelo. Si sabes que está en el diccionario, ¿por qué me dijiste que lo perdiste? Dog, quiere decir perito. Sí, mi perito pequeño, sí. Tranquilo. Bow. Tú hablas lo mismo que los peritos grandes, señor Sopa. Ya te dije que no soy Sopa, que soy un alcalde Vallejo. Sí, tienes que perdonarme. Es que tengo cabeza un poquito loca, porque yo he perdido mi perrito pequeño, mi pobre perito. Bueno, pues voy a promulgar un mando para ver si te lo atopan. Y luego, ¿cuántas perras vas a dar tú de recompensa para que lo encuentre? Oh, tú también pides peritas para buscar mi perito. En España todo el mundo está buscando peritas para buscar peritos. Tú eres un poquito como Pacorro, que me dijo el Pacorro que él va a decir en el hijo del pulpo que yo perdí mi perito y él también me pidió peritas. ¿Qué dijiste tú ahora Pero qué dijiste ahora tú de Pacorro y del hijo del pulpo? ¿Pero tú qué dijiste? Oh, Pacorro, que está en la iglesia. Pacorro, que tiene una falda negra como la viuda alegre. Pacorro, sí. Ese es el párroco. Tú eres algo loco. ¿Y qué dijiste también del hijo del pulpo? ¿Qué es eso del hijo del pulpo? Sí, tú no sabes, eres un poquito tonto. El hijo del pulpo es el pulpito y él me va a decir en el pulpito de su iglesia. Se nota que te gustan las comidas gallegas, extranjero de extranjera. Sí, ayer comí una comida muy buena. A ti en esta tierra gusta mucho los riberos. Tomé unos riberos muy ricos y después también comí un alcaldo con navisas
también comí un conejito muy fresco, porque ese conejito estaba tan fresco que me comió todas las patatas y me comió todas las narices de mi plato, porque era muy fresco. Pero después yo dormí mal aquí en este sitio, porque hay muchos pulgos y después también hay muchos moscas y después también hay muchas hijas de las moscas que son las mosquitas, sí, las mosquitas. Sí, porque vosotros en el extranjero tenéis muchos adiantos, pero nosotros aquí ainda no tenemos preservativos para las moscas. Oh, yo cuando pienso en estas cosas de la pensión donde dormí, tengo ganas de rascar mi cabeza, sí, rascarla mucho. Pero para rascar la cabeza tienes que sacar el gorro. ¿Y tú no sacas pantalón para rascar el culo? Oyes, un poco de respeto, ¿eh? Que soy una autoridad municipal. Perito, aquí está mi perito, aquí está mi perito. E quen carallo era o tolo ese que iba correndo detrás dunha especie de conexo inglés? Un loco dun extranjero de Estrangia que pensa que porque estamos en el mercado comunitario ya somos todos iguales. Y luego tú, ¿qué es lo que te traía por aquí? Farruco. Pois eu traíalle este pernil e ademais quería facerlle unha consulta. Pero luego el porco era cojo. Canto daría eu por ser tan listo como va vostede e ganar 40.000 pesos e ser capaz de aforrar 80.000? Pero eso es cuestión de manejar la coca y manejar bien los números. Os números non enganan. Quen engana son os que os fan. Bueno, no sigas que tú tienes mucha retranca. No sigas. ¿Qué es lo que te trae por aquí? Pois mire usted, señor. Ala vai o millo, ala vai a froita, ala vai o viño. E eu quería preguntarlle a ver si tamén a tronada podía levar algo de contribución. Tú eres un egoísta de campeonato, Eres un egoísta de campeonato. Precisamente ahora estaba yo pensando, no solamente en pagarte la contribución, sino en subírtela. Porque ahora voy a poner un impuesto nuevo de 5.000 pesos por permiso de circulación de los carros del país. Pero eu non teño carro, señor. Pues si los tienes hay que pagarlos igual. Porque ahora hay muchos gastos por conta del progreso. A diferencia entre os caciques vellos e os caciques novos é que os vellos xa están fartos e algúns novos veñen con moita fame.